Perdona, no sé si me parece que Paqui ya está conectada y que a lo mejor no le has dado paso o algo. Es que me está mostrando este mismo mensaje en el que estamos. Ya pueden entrar todos libremente. Ah, vale, vale. Paso. Bueno, pues ya es la hora. Buenas noches, bienvenido al Rincón del Residente. Vale, hoy desde el materno de Granada nos van a exponer un caso clínico muy interesante, donde vamos a poner de manifiesto el papel que tiene el intervencionismo fetal, ¿no? Tenemos la suerte de contar aquí en la comunidad autónoma con algunos centros con especial expertise y especial práctica en ello. Y como experto tenemos a Paqui Molina, ¿vale? Del hospital del PTS, del Clínico San Cecilio, ¿no? Que con una dilatada experiencia y una trayectoria en el intervencionismo fetal. Y Susana Moniz, que viene del Hospital Regional Universitario, donde también tenemos experiencia en el manejo de gestaciones gemelares complejas, ¿vale? Y bueno, y Mónica, que ya está súper tranquila, que tiene muy bien preparado el caso, nos va a ilustrar y a partir de ahí, tutorizada por Maripaz Carrillo, que todos conocéis, pues vamos a intentar a ver, los que no nos dedicamos a esto, vamos a aprender mucho y a ver qué conocimiento nos transmiten. Así que, Mónica, comparte la pantalla y es tu minuto de gloria. Te escuchamos. Voy a ello. ¿Veis la presentación? Perfecto. Bueno, pues como ha dicho ya Jesús, yo soy Mónica, residente de tercer año del Virgen de las Nieves y he hecho este caso con la doctora Carrillo Vadillo, facultativa especialista en medicina fetal en el hospital. El caso se titula Gestación gemelar monocorial discordante para malformación. Vamos a empezar presentando el caso. Se trata de una mujer de 34 años sin antecedentes personales de interés, ante una artroscopia de rodilla con un índice de masa corporal normal, sin hábitos tóxicos. En la fórmula obstétrica destaca pues, que en 2019 tuvo un embarazo sin complicaciones, con el nacimiento de un recién nacido a término de un peso normal y una ILE en 2012. Esta gestación ha sido mediante concepción espontánea. Se trata de una gestación gemelar monocorial monoamniótica y es derivada a medicina fetal para valorar una formación quística abdominal que se ha visto durante el cribado del primer trimestre. Esta es la primera visita que se realiza en medicina fetal, es de 13 más 4 semanas de gestación. Destaca en los 3 cortes esta formación quística abdominal que mide 19,8 milímetros en su eje mayor y que está acompañada de otras formaciones quísticas que alcanzan también la pelvis inferior. También se ven quistes en el cordón umbilical, por lo que al inicio sospechamos que se trate de alguna anomalía, una atresia o una estenosis en el intestino delgado. El segundo feto tiene una morfología normal. Este vídeo es también de la ecografía de la semana 13 más 4, donde vemos esta formación quística abdominal y cómo llega casi a la región anal. En esta misma visita, en la primera visita, realizamos una biopsia de vellosidades coriales para descartar que dicha malformación no se encuentre asociada a alguna anomalía cromosómica. El resultado fue array normal, cariotipo normal, sexo femenino. Se realiza un seguimiento en las semanas 16 y 17, vemos que la formación abdominal va aumentando de tamaño y que el contenido tiene un contenido hiperrefringente en su interior. No vemos alteraciones morfológicas nuevas. Durante el seguimiento llegamos a la semana 20, seguimos viendo cómo la formación quística abdominal sigue aumentando de tamaño y no vemos otras anomalías asociadas. Llegados a este punto, pues planteamos el caso a cirugía infantil para valorar la gravedad del caso y la posibilidad de una ILE. Hacemos un seguimiento estrecho para descartar otras malformaciones. En la semana 22 no vemos cambios y en la semana 24 vemos una gran diferencia respecto al seguimiento previo. En esta imagen podemos ver una ascitis severa
Ya no vemos la imagen de dilatación del intestino delgado que veíamos previamente y pensamos que es secundario a una perforación intestinal y que se trata de una ascitis meconial. En el intestino caudal también se encuentra dilatación. También destaca en esta imagen, que se ve mejor, detrás de la vejiga, una imagen doble, probablemente debido a un hidrocolpos en un sistema genital doble, ¿vale? Y un apéndice de 11 milímetros dependiente de genitales externos. Como habíamos dicho previamente, el cariotipo era de sexo femenino. En estas imágenes, bueno, lo hemos visto ya previamente, pero que se ilustra muy bien la ascitis severa y aquí la sospecha de un sistema genital doble con 2 vaginas y 2 úteros. En la semana 25 aparece edema subcutáneo, posiblemente secundaria a la dificultad del drenaje sanguíneo, y la paciente nos comenta que ha comenzado con dinámica uterina en domicilio. La cantidad de ascitis también había aumentado respecto a la semana previa, por lo que se decide el drenaje de líquido ascítico. Aquí podemos ver perfectamente la aguja, cómo está drenando esa cantidad de líquido ascítico, y extraemos 380 mililitros. En semana 27 volvemos a ver una diferencia importante respecto a los casos previos. Vemos la ascitis en menor cantidad y vemos estas imágenes lineales abdominales que se tratan de adherencias intraabdominales. No vemos ni el edema subcutáneo que veíamos previamente. Seguimos viendo la imagen de hidrocolpos hidrometra que ha aumentado de tamaño, que sería esta imagen, y aparece megavejiga, que sería esta imagen que vemos a continuación. En la semana siguiente vemos las mismas alteraciones y además vemos esta formación quística, aquí tabicada, y una hipoplasia del riñón izquierdo, por lo que pensamos que se puede tratar de un urinoma. Hablamos con la paciente y se decide interrumpir la gestación en semana 30. Se pone el caso en contacto con el comité clínico y se planifica para la semana 31. De 31 más 6, el día de la interrupción, se desestima realizar la oclusión del cordón por ser técnicamente imposible debido al cordón. En esta imagen podemos ver el calibre que tiene el cordón. Por lo tanto, se habla con la paciente, bueno, con la pareja, y se decide realizar una infusión de cloruro potásico y una cesárea inmediata. En este vídeo vamos a ver cómo en un primer tiempo vamos a hacer un taponamiento pericárdico con la infusión de suero y luego una inyección de cloruro potásico. Previamente se le pone anestesia intramuscular fetal y un relajante muscular. Vemos la aguja como entra y ahora se va a comenzar a ver cómo se introduce el suero en el pericardio, esta imagen que se ve más hiperrefringente. Una vez que se produce el taponamiento es cuando se comienza con la infusión de cloruro potásico. Vemos ahí esa zona donde empieza la infusión. Se realiza una cesárea inmediata para la extracción del primer feto en asistolia y el segundo gemelo con vitalidad normal. Nace la primera gemela, mujer de 2,490 gramos con un ACAR 0,0. Y una segunda gemela con un ACAR 9,10 y un peso de 1,710. Podemos ver el abdomen globuloso a tensión, posiblemente secundario a esa ascitis, a esas adherencias intraabdominales, el cordón umbilical hidrópico, que por eso dificultaba la realización de la oclusión del cordón
umbilical. Vemos la ausencia de orificio vaginal y un apéndice dependiente de genitales externos, dando esos genitales ambiguos, y la ausencia de ano. Finalmente, la anatomía patológica confirma que se trata de una malformación genitourinaria caracterizada por un defecto cloacal. El tubérculo paramesonéfrico no se comunica con el perineo, se mantiene unido con el seno urogenital y eso impide el desarrollo del conducto anorrectal. También se encuentra una vejiga dilatada por agenesia uretral, posiblemente esté comunicando con el uraco responsable del edema umbilical, presencia de trompa izquierda quística sin ver claramente la derecha y una hipertrofia clitoriidea. A continuación vamos a hacer una revisión de la literatura según el caso. Primero y muy brevemente vamos a hacer un recuerdo embriológico, no vamos a profundizar tampoco mucho en el caso. El sistema genital y urinario, aunque sean sistemas independientes, se desarrollan a la vez y se encuentran muy próximos. En un primer momento, la cloaca, el sitio de drenaje común de los riñones primitivos y del conducto digestivo, se divide por la presencia del tabique urorectal en el seno urogenital en la parte anterior y en el conducto anal en la parte posterior. El seno urogenital va a dar la vejiga urinaria, la uretra y la parte inferior de la vagina, mientras el conducto paramesonéfrico o de Müller, por acción de los estrógenos y la ausencia de hormonas masculinas, va a producir los ovarios, las trompas, el útero, el cuello y la parte superior de la vagina, teniendo la vagina ese origen dual. Vamos a comentar también levemente las malformaciones cloacales. Se trata de una enfermedad congénita, no hereditaria, rara, con una incidencia de 1 a 50.000, 1 en 250.000. Es más común en fetos femeninos, como en nuestro caso. La etiología es desconocida y la fisiopatología se debe a un fallo en la división precoz del seno urogenital. Frecuentemente está asociado a otras anomalías como el síndrome de Down o el Bacter. Las malformaciones cloacales engloban unas distintas entidades. La más frecuente es la cloaca común, en el que el sistema urinario, genital y digestivo drenan en el mismo orificio. Su diagnóstico se realiza mediante ecografía, sobre todo en el tercer trimestre o postnatalmente, y debe sospecharse ante signos ecográficos indirectos como formaciones quísticas pélvicas, como podemos ver en nuestros casos, anomalías renales, ano imperforado, hidrocolpos o anomalías lumbosacras. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías como uropatías obstructivas o quistes ováricos. A continuación vamos a centrarnos más en hablar de las gestaciones monocoriales y de las anomalías, las malformaciones discordantes. Las gestaciones monocigóticas se forman por la fertilización de un único ovocito que posteriormente se divide en dos, por lo tanto ambos fetos son genéticamente idénticos. Dependiendo del momento de la división, puede dar lugar a una gestación bicorial o monocorial. Cuando la división se produce entre el 9º y el 12º día postfertilización, tendrá lugar una gestación monocorial monoamniótica cuya incidencia es 1 en 8.000. En cuanto a la prevalencia de malformaciones, en una gestación única se encuentra en torno al 2%. En una gestación bicorial encontraremos el mismo riesgo que una gestación única, por lo tanto el riesgo de que en ese embarazo haya un riesgo de malformación será el riesgo de sumar ambos riesgos individuales. Sin embargo, en la gestación monocorial se va a ver multiplicada hasta 3 con una prevalencia de hasta un 6%. A pesar de ser genéticamente idénticos, hasta el 80% se tratan de anomalías discordantes. Más del 90% van a ser anomalías únicas y un 10% anomalías múltiples. Y la causa de este aumento de prevalencia de malformaciones discordantes es por el proceso de separación del cigoto. También se han visto discrepancias en los cromosomas entre ambos fetos. Este hecho, que se llama heterocariotipo,
puede ser un mosaico debido a fallos en la mitosis precoz, dando dos líneas celulares diferentes. También se ha postulado que debido a las conexiones vasculares se produzcan accidentes vasculares produciendo algún tipo de anomalía. Las malformaciones discordantes más frecuentes van a ser las cardiovasculares y seguidas de las del sistema nervioso central. Las cardiopatías congénitas van a ser las más frecuentes, incluso de 3 a 5 veces más frecuente que una gestación única, y esta además se encuentra aumentada si se produce una transfusión feto-fetal. Para el diagnóstico de malformaciones es muy importante hacer un seguimiento ecográfico de la gestación gemelar monocorial. La siguiente tabla es la recomendación en función de las distintas guías y recomendaciones de expertos del seguimiento que tenemos que hacer y las distintas estructuras que debemos de revisar en cada semana de gestación. Una vez que tenemos diagnosticado la malformación discordante, tenemos que tener en cuenta que en una gestación monocorial el éxito de un gemelo conlleva un riesgo de un 10 al 25% del éxito del otro gemelo y de hasta un 40% de lesión neurológica. Por ello, ante el manejo que tenemos que tener en cuenta, tenemos que sopesar las semanas de gestación al diagnóstico, la severidad de la patología, si se trata de alguna anomalía cromosómica, si está acompañado de otro tipo de malformaciones, el riesgo de éxitos y letalidad intrauterina, el riesgo de complicaciones asociadas a la malformación. Hay veces que aumenta el riesgo de parto pretérmino y polidranio, por ejemplo, ante la atresia esofágica, y por supuesto el deseo de los progenitores. En función de todo esto, sopesaremos si vamos a llevar a cabo un manejo expectante o una interrupción selectiva. Cuando se decide llevar un manejo expectante, siempre tenemos que tener en cuenta el riesgo de éxito de lesión neurológica ante la muerte espontánea, que llega hasta el 40%, y evaluar en las visitas el riesgo de parto pretérmino, midiendo la longitud cervical, en la existencia de polidranio, signos de riesgo de éxito fetal con el estudio hemodinámico y del hidrox, o complicaciones específicas de las gestaciones monocoriales, como el síndrome de transfusión feto-fetal o complicaciones asociadas como el CIR. Si todo está correcto, realizaremos un seguimiento cada 1 o 2 semanas y en caso de que aparezca algún tipo de complicación, se reevaluará el caso y se volverá a sopesar con los padres. En caso de que se vaya a realizar una interrupción fetal selectiva, porque así lo deseen los progenitores y porque cumpla los criterios según la legislación vigente, tenemos que tener en cuenta qué método llevar a cabo. El cloruro potásico es un método que se realiza en gestaciones multicoriales, no estaría indicado ante gemelos monocoriales debido a las anastomosis vasculares, ya que el agente letal podría pasar del feto afecto al feto sano. Además, al estar conectados, cuando se produce la muerte de un gemelo, suele estar acompañado de bradicardia e hipotensión y podría pasar sangre del gemelo sano al gemelo afecto con consiguientes lesiones en el gemelo sano. Por lo tanto, tiene que ser algún sistema que garantice la oclusión de la vascularización del feto afecto. Podemos dividir los mecanismos en oclusión del cordón y coagulación intrafetal. La oclusión del cordón se puede hacer mediante pinzas bipolares, como esta que podemos ver aquí en la imagen, o una coagulación fetoscópica con láser, como esta imagen que podemos ver aquí. Dentro de la coagulación intrafetal también existen distintos mecanismos. El más frecuente es ablación por radiofrecuencia, también láser monopolar, o el más reciente, que son las microondas. Vamos a describir levemente los más frecuentes. La oclusión del cordón con pinza bipolar. Primero se haría una ecografía, mediante un puerto se introduciría la pinza bipolar y se realizaría una coagulación del cordón aproximadamente durante 30 segundos. Se realizaría un estudio Doppler color para garantizar la ausencia de flujo y entonces volveríamos a coagular el cordón en 2 regiones más. En cuanto a la ablación por radiofrecuencia, se realiza una ecografía abdominal y se localizan los
vamos a un corte caudal abdominal y se localizan los vasos pélvicos mediante el Doppler color. Entonces se introduce una aguja en los vasos pélvicos y dentro de la aguja introduciríamos el láser. La oclusión mediante pinza bipolar se realiza por encima de la semana 16, aunque se han visto mejores resultados por encima de la semana 18, ya que si los vasos son muy pequeños puede que no sea tan eficaz. Y la ablación con radiofrecuencia normalmente también se realiza a partir de la semana 16, pero cada vez se publican más casos por debajo de la semana 16 con buenos resultados. La siguiente tabla es un resumen de los resultados perinatales según la técnica de reducción utilizada y la indicación. Podemos ver, por ejemplo, que la tasa de rotura prematura de membrana se encuentra en torno al 30%, aunque es menor en caso de que se trate de una técnica intrafetal como la radiofrecuencia, la ablación por radiofrecuencia. Las técnicas intrafetales también vemos que sobre todo se realizan en caso de la que indicación sea por TRAP, pero tanto una técnica como otra tiene al final unos resultados de supervivencia y muerte fetal intrauterina similares, con una supervivencia en torno al 80%. Por ello, lo que se realiza más frecuentemente es una oclusión con pinza bipolar, sobre todo conforme más avanza en la semana gestacional, y en caso de que sea una indicación por TRAP o que sea muy precoz, se realiza más bien una técnica intrafetal. Eso era un poco lo que quería contaros. La siguiente imagen es Paula, es la segunda gemela de nuestro caso, que como podéis ver pues se encuentra muy bien y que ha evolucionado correctamente. Muy bien, pues yo, si me permite, Jesús, quería comentar en primer lugar, pues, bueno, muchas gracias a Mónica, que la verdad es que creo que la has puesto muy bien, que lleva estudiando y trabajándolo mucho tiempo. Y bueno, en segundo lugar, comentar que nosotros queríamos exponer este caso porque la verdad es que nos ha parecido un caso pues precioso. Aquí y yo hemos estado en contacto con este caso desde el principio, estuvimos en contacto de casi prácticamente desde el primer trimestre. Y entonces la verdad es que, bueno, pues como hablaba no solamente de una malformación, que no sabíamos muy bien exactamente qué tipo de malformación se conectaba y que estábamos investigando, hemos ido también viendo cómo ha ido evolucionando durante el embarazo, pero todo eso encima en el contexto de un embarazo que no solamente que fuera gemelar, sino que era monocorial y era monoamniótico. Entonces, pues con todo lo que ello conllevaba, entonces la dificultad de tratamiento y de diagnóstico que hemos tenido de esta malformación. Entonces, pues espero que os haya gustado. Imagino que tenéis alguna pregunta, algún comentario, ¿no? Porque hay mucho. No sé qué ha pasado con Paqui, que seguro que quiere hablar algo, pero creo que sea... Ay, es que creo que se le ha ido, está intentando conectarse de nuevo. Bueno, ¿Está de guardia? Yo deciros sobre todo que mientras que se conecta Paqui, porque Paqui conoce el caso, yo lo acabo de escuchar, pero bueno, felicitaros sobre todo por el caso porque está muy bien presentado, felicitar a Mónica y felicitarte a ti porque la verdad que el caso me ha encantado y muchas gracias por compartirlo con todos los demás porque casos como este pues son muy raros de ver, ¿eh? Y nosotros hacemos tiempo que no tenemos un monocorial monoamniótico así tan complejo y bueno, la verdad que la evolución del caso pues nos enriquece mucho a todos. Y yo quería preguntar una cosita que me he quedado un poco así con la duda y es, viendo que era un gemelar tan complejo, ¿no? A la madre, yo entiendo que en algún momento antes, ya viendo que traía una malformación compleja, se le planteó interrumpir a una edad gestacional más precoz. La madre, según la información que le fuisteis dando, ¿ella decidió continuar con el embarazo o...? Pues mira, nosotros, vamos a ver, la primera vez que nosotros la vimos tenía una pequeña lesión, o sea que sí que es verdad que parecía que podía haber algún tipo de malformación, pero francamente no sabíamos exactamente
qué gravedad iba a tener esa malformación. Entonces nosotros pues le comentamos eso a la madre, me refiero para que estuviera informada de la malformación que podía tener, la sospecha de que si pudiera ser algo intestinal, pero es que la primera vez solamente se veía una pequeña lesión, pero habíamos visto casos de ano imperforado y de atresia intestinales, pero nunca que hubieran dado esa cara en el primer trimestre. Entonces la verdad es que verdaderamente era muy llamativa. Entonces a nosotros ya nos cabía la duda de que eso a lo mejor pudiera evolucionar de un poco mejor y que no fue una malformación tan severa. Entonces al principio fue, bueno, pues vamos a descartar que puede haber algún tipo de anomalía cromosómica, de síndrome genético, fue por lo que hicimos lo de la biopsia. Después, una vez que empezamos a ver la evolución que tenía y que ya empezamos a sospechar que verdaderamente sospechábamos que se trataba de una anomalía cloacal y que iba a ser bastante grave, pues bueno, verdaderamente eso dijimos a los padres al principio no tenían muy claro el querer interrumpir, y verdaderamente era muy complicado, porque no es solamente porque fuera un monocorial y entonces porque tuvieras que entrar bipolar y que era complicado, sino que es que además al ser monoamniótico pues también habría que hacer una sección del cordón para que no tuvieras problema una vez que falleciera ese gemelo. Entonces, pues lo que hicimos fue pensar que como los resultados eran, o sea, ya ellos decidieron que sí querían interrumpir conforme fuimos viendo que iba empeorando la malformación, la citis, la rotura intestinal que tuvo una perforación intestinal y tal, pero claro, pensamos que si había que interrumpir con una malformación suficientemente grave como para el comité clínico dijera que sí, pues hacerlo más adelante porque los resultados para la hermana iban a ser mucho mejores. Entonces, por eso pensamos, y como era monoamniótico, por eso pensamos hacerlo sobre la semana 31. Entonces, pues ponerle suma duración y verdaderamente, no sé si Paqui se ha podido, es que me está mandando algún mensaje, pero sé que tiene algún problema. Pero esto lo estuvimos manejando, cómo lo íbamos a hacer hasta el mismo final, pero vamos, literalmente el mismo día que hicimos la finalización lo estuvimos planteando, porque verdaderamente no sabíamos cómo se podía hacer, porque un monopolar sobre el cordón vimos que podría estallar el cordón. Tienes que hacerlo en poco tiempo, o sea, y manteniendo durante un tiempo largo la bipolar, y como veíamos que tenía ese cordón tan sumamente hidrópico, pues entonces nos planteábamos si entramos con una monopolar que es de 2 milímetros, o sea, una monopolar muy pequeña, pues que el cordón podía estallar. No íbamos a llegar probablemente al vaso que queríamos sellar, y entonces pues no sabíamos qué resultado íbamos a tener. Pensamos incluso meter ¿cómo se llama? Esto que se hace la sutura mecánica que utilizamos en la laparoscopia, el reticulator, ¿no? Lo que pasa es que teníamos que utilizar un puerto, para que estoy comentando un poco que justo a la puerta de quirófano estábamos todavía comentando que no teníamos muy claro qué hacer, que nos planteamos lo del reticulator, pero que requería un puerto muy grande para meterlo en el útero y que no sangrara. Y estuvimos pensándolo hasta el final, y entonces al final fue pues la opción un poco que ya os podéis imaginar el estrés que pasamos allí, que Paqui hizo el taponamiento y después el cloruro potasio contracardíaco y todo corriendo, pero es que verdaderamente, o sea, no pensamos que se pudiera hacer de otra manera, y gracias a Dios, pues bueno, las cosas fueron bien. Paqui, no sé si tienes tú algún comentario, que estuvimos hablando. Sí. Gracias por invitarme, no sabía la verdad de esta iniciativa, estoy de guardia, la red como veis funciona muy mal, he cancelado todo para conectarme desde el móvil. Felicidades Mónica, porque los casos de medicina fetal siempre son complicados, son muy ambiguos y yo creo que lo has defendido súper bien. El caso fue llevado en el Virgen de las Nieves, mira, y fue una mezcla a través de nuestra buena comunicación y colaboración como unidad de medicina fetal conjunta que estamos haciendo. Creo que la iconografía era muy buena, era complicado el diagnóstico final, incluso hasta en la autopsia sigue viéndose no mucho más claro que lo que visteis en medicina fetal. Abre muchísimos debates, el debate incluso de la interrupción de los embarazos en la sanidad pública, ¿no? Que obviamente pues, los médicos que estaban involucrados en este caso fue durísimo, nos costó mucho, como Maripaz supongo estaba comentando, ver no solo el caso en sí y con las dudas que teníamos, aunque yo creo que el hecho de aguantarlo hasta el final, cada vez el caso fue aclarándose mucho más. También técnicamente fue un reto, discutimos con muchas otras unidades de medicina fetal del país y también de fuera, y ya digo que fue duro también hacerlo, pero bueno, pues gracias por presentarlo, porque estos casos difíciles y duros pues también tienen que conocerse, la verdad.
No sé si hay alguna pregunta, que yo creo que puede haber muchas, ¿no? Quizá haya, no sé. Vosotros estuvisteis mirando mucho sobre el esfínter, ¿no? El hecho de que no todas las atresias de ano recto, tenían el mismo pronóstico, porque, y que miramos muchos artículos y veo gente también, compañeros míos de Málaga, de Erika Corrales, que estaban mirando sobre la importancia de ver el esfínter del ano y estuvimos buscándolo y no lo vimos, como un signo que nos decía, además de todo lo que visteis, que la vía renal dilataba, iba cambiando el urinoma, el hecho de no ver bien los genitales del bebé, nos hablaban un poco de que podía ser más un caso de una cloaca, como se confirmó, que de una simple atresia de ano recto, que a lo mejor pudiera haberse resuelto de una forma quirúrgica, no sin secuelas, ¿no?, respecto al esfínter, pero que hubiera tenido un mejor pronóstico. Claro, eso es lo que estaba comentando, porque además pensamos en lo de ver a ver si podíamos evaluar un poquito mejor el esfínter mediante ecografía, a lo mejor incluso 3D, que nos pudiera ayudar. Lo que pasa que incluso aunque el diagnóstico lo hubiéramos sospechado intraútero, incluso fuera, es que era complicadísimo, si se trata de una cloaca, ver exactamente cómo era el esfínter, incluso teniendo el niño ya adelante. Entonces, claro, eso nos planteaba también el reto de decir, no vamos a poder establecer un pronóstico muy claro. También cuando apareció esa imagen de ese apéndice, sabiendo que era una niña, ese apéndice que había y que la lesión quística llegaba tan sumamente hacia abajo, que es que alcanzaba casi hasta el ano, bueno, que en este caso no había ano, ¿no?, pero que era la parte final ya, pues entonces, claro, nos planteaba pues, que iba a haber probablemente, además con fístula, además empezamos también a ver esa imagen, que a base de buscar imágenes y por todos lados, pues identificamos como que efectivamente que se trataba de un hidrocolpo, y además se veía un hidrocolpo doble, que se veía claro, y una de las trompas que se veía completamente dilatada, entonces pues que probablemente tuviera también un sistema doble. La verdad es que fue muy complicado, vamos, tú lo sabes, que lo comentamos muchas veces, y por eso Susana me preguntaba lo de si los padres, en cuanto a lo que es la interrupción y tal, pues cómo lo planteamos, pero claro, ya lo he comentado que al principio no teníamos muy claro que esa malformación fuera a ser tan grave como para justificar que lo interrumpiéramos. Ya cuando vimos que las cosas se iban complicando y que verdaderamente sí, pues ya nos planteamos. Ahora mismo estamos en semana 18, que estamos en tierra de nadie. Si nos metemos ahora, la posibilidad de que perdamos el embarazo completo va a ser bastante alta. Pues mejor esperarnos a que sea más grande y entonces pues por lo menos poder contar con la hermana. Entonces pues por eso fue lo dilatar. Por supuesto los padres estuvieron informados desde el principio de todo y era también su opción, claro, de intentar aguantar un poquito más de tiempo, sabiendo que era también un monoamniótico y también tampoco podíamos esperarnos mucho tiempo. Y lo del cordón ya fue, y efectivamente, después se ve en la anatomía patológica, ese cordón que tuvimos ahí tan tremendo, que era también en relación pues, con la misma malformación cloacal que tenía, porque estaba conectado con la zona de la vejiga, y entonces el filtro drenaba hacia ahí, por eso se veía tan sumamente hidrópico, que fue lo que también complicó la posibilidad de haber hecho a lo mejor una coagulación, y más sobre todo ya en la semana 31 es que no pueden meter una pinza, que no es una pinza de laparoscopia, que fue otra de las cosas que nos planteamos, haber metido una bipolar de laparoscopia, o sea, considerablemente más grande, pero es que incluso esa bipolar de laparoscopia, no la de fetoscopia, es que no nos daba tampoco como para ese cordón, ni muchísimo menos, sino que se iba a romper. Que todo Es un eso caso lo de muy buen estuvimos... acompañamiento también a los padres, porque en la 18, Sí, en la 20, en la 24 nunca lo teníais claro, nunca lo tuvimos claro. claro. Entonces, obviamente es más duro ofrecer una interrupción más tarde. Para nosotros fue durísimo juntar el acto, yo nunca lo habíamos hecho, de la interrupción con la cesárea y la vida, y para los profesionales fue muy duro, pero el tener también el chapó por los padres porque pudieron aguantar, porque teníamos mil dudas y no queríamos hacer una interrupción con dudas de si era una atresia de ano con mejor pronóstico. Y el hecho de aguantar fue más duro lo que pasó, pero fue mejor diagnosticado, hubo una resonancia magnética, hablamos con los cirujanos, hubo más multidisciplinariedad en manejar ese caso, nos sentimos todos más arropados, y bueno, también mucho acompañamiento que obviamente hicisteis con los pacientes para llevarlo hasta tan tarde, pero el diagnóstico fue más claro, y es verdad, es una interrupción mucho más difícil para todos, pero más segura para el bebé y más tardía y más cierta en lo que estábamos haciendo. ¿Cuántas veces en medicina fetal interrumpimos con dudas?
Y eso también es duro para los padres, una interrupción nunca es fácil. Y más en gemelos, que ellos siempre van a estar pensando que tenían 2 niñas que eran idénticas y que terminan con uno. Así que mucho esfuerzo por vuestra parte también en acompañarlo, en arroparlo, en saber que pasara lo que pasara, pues vosotros ibais a estar ahí, porque este no es un caso que uno puede desligarse y mandar a la privada, a una clínica a interrumpir y también teníamos mucho miedo y muchas dudas por eso, por juntar ese acto de la muerte con la vida, porque es que el feto afecto, si no lo hacíamos bien, podían hacer vivo también y bueno, pues sería una calidad de vida muy dura al tener el defecto tan grave que tenía. Paqui y Maripa, yo quería hacer otra preguntilla en cuanto a la forma de interrupción, que me ha llamado mucho la atención la forma de interrumpir con el taponamiento y luego la administración de cloruro, que entiendo que no es una forma en la que se interrumpen normalmente los monoamnióticos, no es la forma normal ni habitual. Y me habéis dicho que habíais puesto también en contacto con otras unidades que hacen interrupciones y bueno, yo no sé si vosotros tenéis experiencia, habéis interrumpido otros monocoriales monoamnióticos de esa forma al hacer el feticidio, pero si eso se ha hecho en otros centros o si ha sido una cosa que habéis improvisado sobre la marcha. Bueno, te refieres lo del... Bueno, lo del taponamiento cardíaco lo y del taponamiento, la administración sí, del CLK y la cesárea inmediata. Es que me parece como un poco todo Fue durísimo. estresante. Me parece, bueno... Estresante. Sí, bueno, eso fue, bueno, sí, improvisado en el sentido, ya te digo que estábamos en la puerta del quirófano con la paciente llegar y estábamos hablando y estuvimos viendo el tamaño del retículo a través y el puerto que habría que meter para entrar y tal, o sea que fue una cosa, entonces yo era un poco parte porque yo lo veía demasiado grande, además que si cierras, que si los agrafes que iban a quedar sueltos, digo, ¿eso dónde va a ir? En fin, que no quedaba, pero vamos, que estuvimos incluso con el representante de determinadas cosas y vimos que lo de la pinza es que no nos llegaba ni incluso a meter, porque pensamos en cualquier aparataje de la paroscopia convencional, ¿no? Pero es que no nos daba para ese cordón, cuando veíamos ese cordón y como además es que claro, el problema es que no te podías ir a otra zona más estrecha del cordón porque al ser monoamniótico teníamos que asegurarnos que ese era el gemelo que queríamos interrumpir, que fue también otro problema, pues dice, bueno, pues te vas más lejos, pero y ese es el cordón del otro. Entonces, esto sí, lo del taponamiento fue, porque claro, como íbamos a poner lo del cloruro, que Paqui fue la que lo hizo, el cloruro potásico, pues claro, para que no bombeara. Pero sí, fue un poco improvisado, por así decir, vamos, muy estudiado, pero claro, fue una cosa efectivamente que no una cosa que se haga de forma habitual, ni mucho menos. Hombre, es que se ha contado como si eso fuera una técnica así muy reconocida. Así como, pero bueno, que para darle su importancia también, ¿verdad? Que se ve que está meditado, que está pensado, que habléis de improvisación, pero bueno, que eso no se hace así de cualquier manera, que tiene su que tiene bueno, mucho mérito, me refiero que tiene mucho mérito, que claro, tiene muchísimo mérito, vaya. De que Paqui y yo hablamos 1000 veces y no sabíamos muy bien qué hacer, es verdad. Teníamos muchas armas preparadas, es verdad. Cuando el cordón nació y lo teníamos delante, nuestro jefe de cirugía, que estaba muy seguro que con esas grapas de la cirugía que ellos usan en cirugía bariátrica, ¿no? Eso, se iba a poder coger. Él, como cirujano, que está acostumbrado a la grasa, y hay muchos cirujanos aquí también que saben lo que queman la grasa, se sorprendió de lo que era la gelatina de barro y de lo que era un cordón umbilical, porque intentó con el cordón fuera y cogiéndolo con las 2 manos, sujetándolo, cosa que intraútero no puede hacer, graparlo y no había forma. Con las grapas no se podía. Y es verdad, pues menos mal que teníamos ese plan. Hemos hecho como 6 oclusiones monoamnióticos con cordones entrecruzados y también hemos medio hecho pionera una técnica de luego transeccionar el cordón después de estar ocluido para liberar el entrecruzamiento. Tenemos mucha experiencia en oclusión de cordón. Oclusiones de cordón tenemos como, no sé, como 50 y 6 de ellas son con transección. Las supervivencias son muy buenas, del 60%. Pero aquí no podíamos, como Maripa dice, ocluirlo de un solo golpe y no puede hacer una oclusión en varios trayectos, ni cortando, ni... Entonces, bueno, pues la única solución fue eso, como digo, juntar la muerte con la vida en el mismo proceso. Aquí pregunta de ignorante, ¿y cómo lo cortas?
La transección, pues tenemos una fibra de láser de 600 micras, como las que usamos para el láser, Sí. pero acaba en punta cónica. Ajá. Y una vez que el cordón está ocluido, por fetoscopia con esa fibra, se puede transeccionar en 10 segundos. Corta muchísimo. Y esa misma herramienta nos ha servido incluso para hacer fasciotomías, que lo hemos hecho con los traumas y los cirujanos vasculares, en algunos casos de brida amniótica, en alguna pierna o en algún miembro del bebé, porque esa fibra corta como se disecan los pólipos en histeroscopia, como hacen los Sí, sí, sí. histeroscopistas, cortan muchísimo intraútero. Y no está muy validado a nivel internacional. De hecho, la gente usa tijerita, usa fibras de punta plana, pero esta punta cónica, de hecho, hace tiempo lo mandamos como una carta al ultrasound, porque eran los primeros 3 casos que habíamos hecho y queríamos describir esa técnica, porque estos casos se dan y se dan en el mundo. Maripá, la semana pasada me llamaron de Israel diciéndome que cómo hicimos porque tenían un caso así, que cómo fue que hicimos lo del taponamiento, el potasio y la cesárea, porque esta técnica tampoco está descrita a nivel internacional, son casos clínicos y ir hablando pues con toda la gente que pudiera ayudar. Nos llamamos a Barcelona, obviamente, o a Londres, llamamos a Bélgica, a Lisbeth Levy, o a todo el mundo que podíamos para... Y ahora mira, ya nosotros somos pioneras, como dice Susana, para poder contarlo y que es posible, pero con mucho miedo. Bueno, el caso a mí me resulta especialmente interesante porque a veces la clínica nos lleva al límite de la toma de decisiones que no está en ningún manual ni está en ningún sitio. Entonces, claro, pero sí que yo me llevo una enseñanza. Está claro que el profesional que se implica, que está al pie del cañón, que sigue al paciente, que es el que encuentra las soluciones, porque claro, esto no lo sabe solucionar nadie. Todos tenemos que tomar a veces decisiones que no están en los manuales, que no lo ha vivido nadie y solo el que vive el caso desde la semana 32, que son exactamente 20 y tantas semanas llevándote a la espalda día tras día al paciente y todo su entorno, es lo que te permite hacer esa toma de decisiones. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ellos, Maripá, se sintieron muy acompañados por vosotros, por decir, tenemos dudas, pero darnos la confianza, que eso también es bonito, porque cuántas veces nos interrumpimos con dudas monocoriales, porque va a pasar algo y como entran las 22 semanas, venga, no vaya que luego sea gris. Esta familia optó por ese gris, se pasaba y el comité podía haber dicho que no, si las cosas no hubieran estado tan claras. Entonces, ese acompañamiento que ellos han tenido en sus médicos ha sido muy importante, y la multidisciplinariedad. Es que tiene una resonancia, es que habéis hablado con cirujanos, es que hemos hablado con genetistas, con un montón de compañeros para ver la técnica, y es verdad, y eso ha sido muy importante también por sentirnos acompañados, ¿no? Todos. Sí, la verdad es que la parte de los padres fue bastante importante, pero es verdad que son una pareja que son encantadoras, pero efectivamente, como te dice, que optaron por quedarse con ese gris, que también podrían haber dicho, mira, vamos a dejarlo, vamos a interrumpirlo, que estamos todavía en tiempo, que después no tiene que ni comité ni nada, y se acabó, que es lo que tú comentabas antes, Susana, un poco, ¿no? De haber dicho, bueno, pues vámonos a liarlo, y ellos, pues bueno, pues confiaron en nosotros y esperaron un poco, y las cosas, pues gracias a Dios después fueron bien, pero la verdad es que fue bastante duro, porque es que ya no solamente el monocorial mononético, sino que es que la malformación es que era también muy complicada, porque yo a veces hablaba con ella y decía, si es que si hubiera sido algo grave, clarísimo, digo, es que hubiera sido mucho más fácil de resolver, porque dice, esto hay que acabarlo, pues venga, lo terminamos, ¿en qué semana? Por encima de las 16, a las 18 lo podemos hacer monocorial, o antes, no sé cuánto, yo qué sé, y hubiera sido mucho más fácil mirar una tabla y saber lo que tienes que hacer. En este caso, pues verdaderamente hay que agradecer que los padres pudieron aguantar y que también ellos lo tuvieron que pasar mal, porque fueron muchas semanas esperando a ver cómo evolucionaba, a ver si había posibilidad de hacer algo, y bueno, pues la verdad es que se lo agradecemos, que confiaran en nosotros. Oye, y aparte del apoyo personal que vosotros hicisteis, es que nuestras instituciones no tienen equipo de psicólogos, sociólogos y tal que puedan acompañarlos. Es que esto, tú diagnosticas, tú buscas la solución y además tú eres el que das el apoyo personal, afectivo a la pareja, ¿no? Sí, nosotros no tenemos, vamos, no sé si vosotros para el clínico, nosotros no tenemos otro apoyo, sino que es porque tú te sientas allí, que cuando le des la cita, en vez de darle 1 hora, le des 1 hora y media,
Y entonces porque te sientes allí a hablar y que después llama al cirujano para que hable un poco con ellos y trabajarlo mucho de pues esto va a pasar y esto no sé qué, y la niña que si la ve, no sé cuánto. Y en este caso todavía, pues vamos, eso, pero eran unas gemelas, quiero decir que tenían, también te podías quedar con la parte de la gemela, que iba a seguir viviendo, que iban a tener, pero en otros casos la verdad es que te ves abandonadísimo. Cuando es una malformación, me refiero que vas a hacer un feticidio, y es que el trabajo de acompañar a los padres de apoyo y después para el ingreso, y cuando le dan la mifepristona, le dices que tienes que ingresar dentro de 2 días, pues francamente es que no tenemos apoyo ninguno. Nosotros no, y hay que darle apoyo, hay que trabajarle eso. La verdad es que es muy duro y es muy complicado, pero Para no los estamos padres es muy preparados todavía importante para esto. y ellos nunca te van a olvidar, Maripaz, porque al final es que ya nos implicamos tanto que se establece una relación con ellos Claro, ya encima de de lo amistad, normal. sí. Pero para los padres es muy importante que su médica, en la que ellos confían, a la que le han referido de medicina fetal, que sabe tanto, que diagnostica, al final, cuando le da el pronóstico y habla con los cirujanos y con muchos médicos, sea la que está ahí para resolverlo. Que esa médica no lo mande a otra clínica abortiva, porque en ese sentido tú estás dando como a entender que yo, pero esa cosa no, porque ya es ilegal. Tú estás dando una sensación, respondiendo hasta el final ahí, de oye, aquí estoy contigo, esto es legal, no me gusta, pero es lo correcto y soy tu médica que te ha diagnosticado y te apoyo hasta este momento que es durísimo también para mí, como lo es para ti, pero soy yo. Y en la médica, por ejemplo, yo no se hubieran sentido igual de bien si iban a una clínica abortiva, porque hubiera sido otro aborto de otro tipo, porque ya raya, pero no está tan segura, ¿por qué no me acompañan? Esto ahora es ilegal, ¿por qué me mandan a otro lado? ¿No? Que abre un debate, en la medicina fetal lo tenemos lleno y así es como nosotros empezamos a hacer feticidios. Serán bicoriales, pero ¿cuántas veces no le hemos pedido a los padres en lesiones neurológicas que dan la cara más tarde, por favor aguanta? Y en ese sentido, chapó, porque ellos son mi comité de referencia. Y yo cuando veo un caso con dudas siempre lo hablo con ellos. Y ¿cuántas veces no le pedimos a los padres, aguanta, aguanta, porque es gris, aguanta, porque es gris? Pero si luego tiende a negro, no podemos abandonarla, pues tenemos que estar ahí. Y por muy durísimo que sea, no sería lo mismo si la manda a una clínica, ¿no?, abortiva. Pues tú la acompañas hasta el final. Y así un poco como empezamos, que no nos gusta ser referentes de aborto y no lo somos, pero acompañar un poco a nuestros pacientes. La medicina fetal abrió la lanza, los gemelares, los monocoriales, los TRAP, casos que ha hecho una biopsia corial y no hay anomalía discordante, pero un bebé tiene una anomalía genética y el otro no. Y tú sabes quién es quién, porque tú has hecho la biopsia de los dos. Tú no puedes mandar a esa mujer a abortar a una clínica, hacer una terminación selectiva de uno de ellos cuando no hay una anomalía así física en la ecografía, se van a equivocar. Entonces hemos empezado a asumir esos casos que son durísimos, necesitamos apoyo en los ginecólogos también, pero creo que la parte del duelo ellos la hacen mejor si su médico que diagnostica les acompaña también aquí. Hombre, yo creo que sí, que es falta, no sé, un apoyo porque es importante, efectivamente, la acompaña durante todo el proceso y después que ingresen también en el centro. Vosotros, bueno, imagino que a vosotros pasa igual, muchas veces cuando vienen de fuera, que nosotros los diagnosticamos, nosotros hacemos el feticidio y eso, después les decimos que se vayan a su centro para ingresar una vez que hemos finalizado y tal, y muchos no quieren. Pero, vamos, no por nada, sino no, como ya aquí me conocen, como no sé qué, que yo prefiero que después en el proceso hospitalario tú tampoco vas a estar estrictamente, pero ya prefieren quedarse allí porque yo creo que se consideran como más resguardados si están en el mismo sitio que se le ha diarnosticado, que se le ha hecho el feticidio. En fin, la verdad es que es un Donde va a haber una autopsia es también difícil, en condiciones, claro, y el servicio de efectivamente. anatomía patológica. Sí, porque eso la verdad es que cuando lo También se mandamos habla con a ellos. otras clínicas, lo de la anatomía patológica, aquí eso es que era porque lo intentamos, a ver cómo podíamos recuperar los cuerpos, no se hacía cargo el servicio, quién lo mandaba, quién pagaba, el traslado, o sea, aquello fue imposible, lo intentamos algunas veces, era imposible, o sea, fuera no hacía diagnóstico anatomopatológico ya de ningún tipo. Entonces, pues la verdad es que también es una pena porque hay que tener una asistencia de calidad, entonces que sepas que lo que se está haciendo lo está haciendo bien, ¿no? Con una sí. valoración. Bueno, nuestro residente no ha preguntado a ninguno, ¿eh? Mónica. Es que se lo hemos dejado muy claro. Mónica, venga, dinos algo. ¿Qué se te ha quedado en el tintero? ¿Se te ha quedado algo que tenías que contarnos y no nos has dicho? Bueno, yo creo que más o menos Porque todo seguro que has estudiado mucho más de lo que nos has dicho. a mí lo que me planteó bueno, me pareció muy curioso
como eso iba evolucionando y como de repente aparecían un montón de cada vez más malformaciones y luego eso, cuando se plantea la finalización, es decir, al ser monocorial moniamniótico, casi todo lo que haga le puede afectar al otro gemelo. Entonces, ¿cómo aumenta toda la dificultad por ser monocorial moniamniótico? Tanto para la presencia de malformaciones, complicaciones, hasta para la interrupción. Sí, es que habéis presentado posiblemente el caso más difícil que te vas a encontrar en tu vida profesional. Porque si es uno, es uno. Y si son dos, si está cada uno en una bolsa y solo son vecinos, vale. Pero este no, este es que lo comparten todo. Y claro, esto es lo peor. Arriesgar a uno por beneficio del otro, en fin, ahí vamos, ahí vamos. Es complicado, pero bueno, esto se presenta en la práctica clínica. Aquí tenemos uno. Y tú dices que acaban de llamarte porque tienen otro. Es decir, que esto cada no sé cuánto se presenta. Bien, bueno, pues ole por los israelitas porque le ha resuelto la vida, pero vamos. Pero bueno, esto es así. Muy bien, ¿alguna cosita más os queda pendiente en el tintero que nos llevemos para casa? Bueno, pues más que nada, sobre todo daros las gracias a ti, Mónica, que has hecho el esfuerzo, a vosotras por transmitirnos vuestra experiencia y bueno, y poner en valor lo que es eso, el compromiso con nuestras pacientes, el seguirlas, el acompañarlas y siempre buscar lo mejor para ellas, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje que nos llevamos toda a casa. Y sí que es verdad, cada X tiempo nos vemos y independientemente del caso que tratemos, pues te das cuenta cómo vas viendo profesionales que están enamorados de su profesión, que se dedican a sus pacientes y hagan lo que hagan, siempre buscan lo mejor. Y aquí no hay ni estatus, ni nombre, ni sueldo, ni nada, sino es vocación, que es lo que al fin y a la postre yo creo que nos lleva a todo a hacer cada día nuestro trabajo. Una vez más, agradeceros vuestro esfuerzo y nada, el mes que viene nos veremos otra vez con un caso nuevo, ¿vale? Yo no conocía esta iniciativa, los adjuntos nos podemos apuntar también. De Sí, verdad que esto no es tenía ni idea, ¿no? el enlace es libre, se puede apuntar el que quiera. Pues ya me habéis atraído, desde luego, es un foro maravilloso, os agradezco un montón por crearlo, no sé cuánto tiempo lleva. Y eso que hoy estamos compitiendo con los carnavales, que se está notando que nos Que está tira yendo mucho, que completo. tira mucho. Me parece una iniciativa maravillosa, me encanta, conozco mucha gente de los de panel y una forma genial, chapó por organizarlo y tiene una calidad muy buena, menos yo que estoy aquí en el hospital, pero No, nada, es que los por jóvenes tenéis que hacer guardias. Nada, yo creo que mis residentes no lo saben, así que todavía tengo que hacer una difusión. Ahí Pues, Maripa me va a ir ayudando para las próximas. aproximadamente el primer miércoles de cada mes. Pues Y muchísimas además gracias por organizarlo, están ha sido colgados todo también los chapó. anteriores y eso en la página, o sea que se puede tener acceso en la página de la SAGO. Nada, he ganado otra de estas. Muchas Muy gracias. bien, perfecto. Venga, buenas noches. Nada, pues muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Adiós.